Encuesta urbano-rural sobre las tendencias de la opinión pública respecto a la situación política del país, complementada por una publicada hoy respecto de las intenciones electorales en la campaña electoral de Lima, que como sabemos elegirá autoridades junto al resto de las ciudades y regiones del Perú el 2 de octubre. Hemos invitado por esa razón al presidente ejecutivo de Ipsos Perú, el señor Alfredo Torres. Muy buenos días, señor Torres. Buenos días, Fernando. Bueno, hemos visto su encuesta, la encuesta de Ipsos publicada ayer, y nos sorprende mucho que la aprobación del presidente Pedro Castillo descienda a nivel nacional en promedio y marcadamente en Lima. Sí, ha bajado otros 3 puntos. En este momento tenemos una aprobación del 33%, una desaprobación del 60%, y efectivamente con una polarización, si se quiere, mayor, ¿no? En el caso de Lima, la caída es más elevada y en general entre las poblaciones de mayor nivel educativo, los niveles de aprobación son ya muy bajos. Es una novedad que haya 44% de diferencia entre la percepción política del sector E y la del sector A. No hemos tenido esta situación que yo recuerde en ningún caso. Lo que ocurre es que el sector E está básicamente en la población rural. La población rural es la que sigue apoyando al presidente, especialmente la rural andina. En cambio, los sectores AB están básicamente pues en las ciudades y sobre todo en Lima, donde el rechazo es mayor. Es la población también más informada, ¿no? la que critica más los errores del gobierno, los malos nombramientos, las acusaciones de corrupción. Eso es lo que hace que la desaprobación sea tan alta en los niveles socioeconómicos más altos. Alfredo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuáles son los factores que influyen también en el nivel de desaprobación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que ingresó al gabinete con muchas expectativas, obviamente? Bueno, se consideraba que era una persona que podía generar consenso y confianza, tomando en cuenta, ¿no?, quién fue su antecesor, Guido Bellido. Pero el nivel de desaprobación es de 57% y ha ido creciendo. ¿Qué ha influido en esto, en el caso de la Premier? Sí, lo que está claro en ella es la tendencia, ¿no? A diferencia de otros ministros que están más o menos estancados, en el caso de ella hay una tendencia declinante de la aprobación, ha llegado a niveles bastante bajos, me parece que es 23%, y el nivel de rechazo, como decías, ha ido aumentando. Yo diría que lo que ha ocurrido con ella es que se ha desdibujado, es decir, no ha cumplido las expectativas que se habían puesto en ella en ningún sentido ni en el otro. La expectativa era que ella ejerciese de alguna manera el liderazgo del gabinete y supliese las limitaciones del presidente y corrigiese pues algunos de sus errores. No está ocurriendo eso, más bien al contrario, ha sido desmentida en más de una ocasión, y eso hace pues que al no cumplir esas expectativas, la desaprobación en su caso pues aumente, ¿no? ¿Qué aspecto en concreto, diríamos, la ha golpeado más a Mirta Vázquez? No sé si el tema minero puede haber sido uno de los factores más críticos en su gestión hasta el momento. Sí, yo creo que el tema minero fue un punto de quiebre porque la mayor parte de los peruanos sabemos que el Perú necesita de la minería, y el caso que ella tuvo al frente a resolver era un caso pues relativamente sencillo, es decir, muy claro, en el sentido de que lo que estaba ocurriendo era prácticamente un chantaje de un conjunto de pobladores que a más de 100 kilómetros de la mina habían bloqueado la carretera porque querían casi un cupo por dejar pasar a los camiones, ¿no? Y al final la mina tuvo que cerrar, ¿no? La Bambas tuvo que cerrar, y luego la apertura ha sido pues muy condicionada, ¿no? Entonces creo que esa posición de ella no favorable a la minería también en ese momento le costó una caída de su aprobación. Pero yo creo que más le puede haber afectado su falta de definición en los temas, en las acusaciones de corrupción. Se esperaba de ella posiciones más firmes al respecto,
Ella, por ejemplo, dijo que el presidente iba a dar la lista de los invitados, sí, de las personas con las que se había reunido en la casa de Breña. Luego el presidente pues no la dio, y cuando le preguntaron a ella al respecto, dijo que se trataba pues de una estrategia de defensa, ¿no? Entonces eso creo que también afecta mucho su imagen. Tanto más que una de las preguntas de la encuesta tiene que ver con la información de los encuestados respecto a esos casos justamente que se presumen de tráfico de influencias y de colusión, y no menos del 59% de los interrogados está informado, y aún una población mayor considera que el procurador Daniel Soria, al cual hubo intención de retirar de sus funciones, sí tiene derecho a denunciar al presidente de la República. De manera que sobre estos temas, digamos, de investigaciones fiscales que pueden ser complejos, hay una opinión bastante generalizada y hay mucha información. Sí, hay una información mayoritaria, ¿no?, del orden del 60%. Es verdad que hay un sector no informado, sobre todo la población rural, pero en la población informada la posición es bastante clara, ¿no? La mayoría piensa que el presidente, que el procurador, por ejemplo, sí tiene derecho a hacer la investigación, tal como ocurrió, ¿no? Efectivamente, en ese caso el porcentaje es 60%, y un porcentaje aún mayor, el 69%, sostiene que el presidente debe ser investigado durante el ejercicio de su mandato y no dentro de 5 años, cuando efectivamente podrían perderse algunas pruebas o aludir pues a olvido de hechos que ocurrieron 5 años antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gran mayoría sí cree que estos hechos no pueden ser postergados, ¿no?, que tienen que ser enfrentados y aclarados. Señor Torres, hay una constante en las respuestas de hace varios meses ya respecto de una diferencia de sensibilidad o de percepción en algunas regiones. Explíquenos por qué lo que se siente, lo que se piensa en el norte, en la costa norte, es bien diferente a lo del sur y también a lo de la parte central del Perú y al oriente. Bueno, es una constante en las encuestas esta situación donde el sur del Perú, que es básicamente andino y con una población rural importante, es donde el presidente tiene mayor apoyo. De hecho, la aprobación en esa zona es mayoritaria. Es la única zona donde es mayoritaria. En el resto de regiones la mayor parte desaprueba su desempeño. Y el otro corte que está muy vinculado a eso justamente es el que mencionaba al comienzo, que es la población rural, ¿no? La franja rural andina que va pues que recorre toda del norte a sur. Creo que es un tema de identidad, es un tema de Castillo desde la campaña y luego como presidente ha usado mucho los símbolos, ¿no?, y la historia de que él es una persona pues de origen campesino y eso genera una identificación de estos sectores con él, ¿no? Entonces creo que lo que nos están diciendo estos sectores que lo apoyan es hay que darle un poco más tiempo, hay que darle una oportunidad, ¿no? Hay la sensación en esta población de que muchas de las críticas o de las denuncias válidas que se hacen, por ejemplo, de casos de corrupción, son pues parte de una campaña política, no creen que sean verdaderas. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo que la situación pues se vaya aclarando, ¿no?, en un sentido o en el otro, porque lo que yo creo que todavía ocurre en esta población es que sienten una identificación con Castillo por esta campaña que él hizo muy bien de presentarse como un profesor de una zona pues de la sierra, donde además tenía pues sus ancestros, sus padres de origen campesino, ¿no? Permítanos, por favor, ir un instante a oír a los anunciantes del RPP y retomamos con usted, porque hay una segunda parte de esa encuesta que se ha publicado el día de hoy, que tiene que ver específicamente con las intenciones de voto en las elecciones municipales de Lima. Hablaremos sobre eso después, por favor, de unos instantes. Noticias con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, sobre detalles de esta encuesta que incluye varios temas. Ya hemos hablado acerca de la aprobación presidencial de algunos ministros y ahora quería consultarle, Alfredo, sobre esta situación de la carrera, ¿no?, hacia la Municipalidad de Lima, por decirlo de alguna manera. Ya hay algunas preferencias establecidas. Es cierto que las cifras todavía son muy bajas en cuanto a aceptación se refiere,
pero de acuerdo a esta encuesta, por el momento, Rafael López Aliaga tiene un 19% y en segundo lugar, Daniel Urresti es congresista con un 13%. 10% para George Forsyth, 8% para Ricardo Belmont y 5% para Alberto Tejada, actual alcalde de San Borja. A ver, ¿qué es lo que ha influido para que Rafael López Aliaga tenga este porcentaje de aprobación? Y la verdad también me llama la atención el hecho de que en cuanto al rango de edad, sean los de 26 a 42 años quienes los que respaldan más, al menos hasta el momento, en esta fotografía, a López Aliaga. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que las encuestas de intención de voto de meses previos suelen ser muy referenciales, ¿no? Porque la decisión se toma al final, entonces al final es donde realmente vamos a ver qué ocurre con las preferencias del público. Entre tanto, lo que sí aparece claramente es la ventaja de López Aliaga, y yo creo que se debe a que él fue un candidato presidencial con una votación muy alta en Lima. Él además ha sido regidor de la Municipalidad de Lima, así que conoce del tema urbano. Entonces, creo que esos son los factores que pesan más en la preferencia que tiene un sector de los limeños por él, ¿no? En el caso de quien va en la segunda ubicación, Daniel Urresti, recordemos que él que quedó en segundo lugar en las últimas elecciones municipales de Lima, frente al actual alcalde Jorge Muñoz. Entonces, él también tiene una trayectoria, digamos, muy conocida y vinculada por el momento en el cual fue candidato municipal al tema de la ciudad. Entonces, Alfredo, no creo que esas son las razones para que estos dos candidatos vayan adelante. Alfredo, perdón, ¿y este factor de la experiencia municipal puede tener una influencia importante, por ejemplo, en el caso de George Forsyth, que ha sido alcalde de la Victoria? No sé en qué nivel pueda favorecer a Ricardo Belmont, pero en el caso de Forsyth, ¿puede jugar a su favor? Sí, yo creo que la ventaja de Forsyth, de Belmont, de Tejada y de Luis Molina, que también aparece en la encuesta, que es alcalde de Miraflores, se va a ver más en los debates quizá, pero hoy día la gente sí los asocia como alcaldes que han tenido una gestión, según los que simpatizan o quieren votar por ellos, relativamente exitosa. Entonces, creo que ese factor va a ser importante en su momento en la campaña, ¿no? Porque van a mostrar mayor solvencia eventualmente en algún debate, ¿no? Señor Alfredo Torres, una cosa que llama la atención es que al menos entre los 8 primeros todos son varones, no hay una sola mujer. Y son además personas experimentadas, no se está apostando en este caso por improvisados, porque los 6 primeros o son actualmente o han sido alcaldes. Y en algunos de los casos, por lo menos, alcalde metropolitano de Lima ya. Y los otros 2, entre los 8 primeros, han sido miembros del Parlamento. De manera que parece que hay algunos cambios de actitud en búsqueda de personas que no sean improvisados, ¿no? Sí, creo que el factor de experiencia está pesando, pero también me parece que ahí hay una oportunidad. Es decir, los partidos que no tienen hoy día un buen candidato para la capital podrían pensar justamente en buscar a una mujer, porque está un poco desbalanceada la baraja, ¿no? Y no creo que esté cerrado todavía esa posibilidad. Podría aparecer una mujer como candidata y tener una cierta posibilidad. En ese momento no la estamos viendo en el escenario, los partidos todavía no terminan de definir sus candidaturas, en algunos casos hay elecciones internas, pero yo creo que ahí hay una oportunidad. En el caso de Lima, naturalmente, no hay diferencias regionales, como es en el caso nacional, pero sí de estratos sociales, y ustedes introducen además el criterio de la edad y nos hacen saber en 3 grupos de edad diferentes, de 18 a 25 años, de 26 a 42 años y de 43 a más, los cambios que hay en las intenciones de voto. ¿Por qué destacan de esa manera el factor edad para evaluar las intenciones de voto de los diferentes grupos de la capital? Bueno, la edad es importante en algunos casos, así como lo es en el caso, por ejemplo, del presidente, la identificación de una región del país con él. En el caso de la edad, los jóvenes suelen tener una visión diferente a la gente mayor
y también simpatizar más con algunos candidatos, ¿no? De hecho, en esta encuesta, por ejemplo, uno observa la intención de voto para George Forsyth es mayor entre los jóvenes que entre la gente de más edad, ¿no? Entonces, por eso es que es importante mirar la edad. No siempre influye, pero en algunos casos los jóvenes son determinantes en un voto para alcalde o para cualquier cargo público, ¿no? Alfredo, hay un tema también importante que es el de la vacunación, con miras obviamente al retorno a las clases presenciales en marzo. ¿Cuál es la actitud o idea que tienen los encuestados con relación primero a la obligatoriedad de la vacuna, tanto en alumnos escolares como en docentes, y sobre todo el beneficio que tiene la misma en la lucha contra la COVID-19? Esto le digo ante mensajes que hay lamentablemente de personas que son antivacuna, pero ¿cuál es la actitud que muestra la población encuestada sobre la vacunación? Bueno, es bien favorable. Afortunadamente en el Perú los antivacunas no son tan fuertes, la mayor parte se está vacunando, y los que no se están vacunando hasta el momento ya están pensando hacerlo. Eso es otro dato importante que hemos encontrado en este estudio. Pero sobre las clases escolares, el resultado pues es muy amplio, en el sentido de que los profesores que acudan a clases deberían obligatoriamente estar vacunados, así piensa el 86%, que es prácticamente el porcentaje de gente que estaba también a favor de la vacunación. Y un poco menos en el caso de los niños. Ahí hay gente que todavía tiene algunas dudas quizá, y en ese caso se plantea que la obligatoriedad sea para los niños sea del 74%, ¿no? En ambos casos son cifras muy altas, pero con una pequeña diferencia para el caso de los niños. ¿Y en qué aspectos radican las dudas? Bueno, la mayor parte cuando les preguntamos a las personas que no se han querido vacunar por qué no lo han hecho, esencialmente es porque no confían en la vacuna, no tienen temor a que les haga algún daño, ¿no? Es básicamente eso. No hay en el caso del Perú temas religiosos o ideológicos o políticos, ¿no? Sino que es esencialmente eso. Y en otros casos simplemente que han ido postergando el tema por algún tipo pues de desidia, ¿no? Porque están muy ocupados, tienen otras cosas que hacer, creen que no es urgente, pero no hay un rechazo, digamos, militante, ¿no? Sí, señor Torres, permítanos un instante. Estamos conversando con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de IPSAS, una encuesta que ha sido publicada en El Comercio el día de ayer y hoy sobre intenciones de voto y percepción política a nivel nacional, urbano-rural, y hoy sobre Lima. Yo quisiera preguntar si se ha hecho o se piensa hacer alguna medición sobre el impacto que tiene el tema del cambio de la Constitución y eventual convocatoria a una asamblea constituyente entre los peruanos, porque por alguna razón hay muchos dirigentes de Perú Libre que creen que este tema es un tema nuclear para mantener una buena relación con el pueblo. Bueno, lo hemos hecho ya varias veces y el resultado es bastante claro, en el sentido de que la gente cree que el tema no es prioritario. En algunas encuestas sale como 9ª prioridad, en otros como 10ª prioridad. Más o menos el 10% de la gente apoya, digamos, o cree que es importante empujar este tema, ¿no? Luego, cuando ya profundizamos y les preguntamos cómo debería cambiarse la Constitución, a su vez, las personas que creen que debe ser una asamblea constituyente son una minoría respecto a los que piensan que debe hacerse la reforma dentro del mismo Congreso, como establece la Constitución, o simplemente no hacerse un cambio de Constitución, ¿no? Que estamos bien con la actual, más o menos ahí se reparte en 3/3. Supongo que volveremos a hacerla en el futuro, pero en este mes no hemos tenido esta pregunta. Adelante, Carlos. No, simplemente quería yo, no sé si Fernando tienes una pregunta más, yo simplemente quería... Había reservado esa para el final porque me parece importante para prever un poco la evolución de la vida política en nuestro país. Entonces, a don Alfredo Torres, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en Ampliación de Noticias. Ha sido usted muy amable. Gracias, Carlos. Buenos días, Alfredo Torres.